Bueno, allí el ministro de Educación de la Nación refiriéndose, entre otras cosas, bueno, al tema de las burbujas en la educación, que comenzaron las clases, a la paritaria docente, que va a ser convocada antes de fin de año, y a las declaraciones de Soledad Acuña, que desencadenaron realmente una gran cantidad de críticas, Vero. Sí, exactamente. Y al margen de las manifestaciones, el repudio, el pedido de renuncias, lejos está Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Nación, de la ciudad, perdón, de renunciar, al contrario. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta se mantuvo en silencio, el jefe de gobierno porteño, con lo que uno interpreta que coincide y respalda a la titular de la cartera educativa de la ciudad de Buenos Aires. También hay que decir que no es novedad dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, que existan estas posturas en relación a los docentes y en particular a los gremios. De hecho, ayer Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, respaldó los dichos de Soledad Acuña, las discriminaciones a propósito de la situación socioeconómica de los docentes, de por qué llegan a estudiar la carrera de docentes. Es más, hasta habló de su nivel sociocultural. Patricia Bullrich en condición de jefa del partido. Exactamente, presidenta del PRO, exactamente. Claro. Respaldó entonces estas posiciones tan discriminatorias hacia los docentes y en particular, como decíamos, hacia los gremios. No es novedad, claramente no es novedad. Y vamos a compartir o vamos a repasar algo de la historia reciente de Juntos por el Cambio, Cambiemos en su momento, y del PRO. En principio, María Eugenia Vidal, quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ayer hacíamos referencia a esta declaración que hizo en su momento sobre los pobres que ella consideraba no llegaban a la universidad, por eso no era necesario que se abrieran más universidades en el conurbano, la discriminación hacia los alumnos por su situación sociocultural. Pero a propósito de los gremios decía el 17 de mayo de 2017... sobre el triunfo de Roberto Baradel en las elecciones del SUTEBA. Los afiliados, los docentes, reelegían a Baradel como titular del gremio docente. Para María Eugenia Vidal, hay dirigentes que utilizaron este conflicto por intereses electorales y gremiales. El contexto era medidas de fuerza, reclamos, no solamente por la situación salarial, sino por condiciones laborales de los docentes. Obviamente, de eso se trata la representación gremial que tanto defendemos en la República Argentina. Bueno, para María Eugenia Vidal, estas medidas de fuerza estaban vinculadas con intereses personales de Roberto Baradel. Lo cierto, hay que decir, los aumentos salariales y las mejores condiciones de trabajo se consiguieron a instancias de la intervención de los gremios. En el caso de los docentes, de los gremios docentes, pero sabemos que en otras áreas... Fue una discusión muy ardua, ¿no? La recordamos, que realmente terminó, bueno, finalmente con la convocatoria a los gremios docentes para poder saldar lo que fue el conflicto y el inicio de clases. Exactamente, y aquella convocatoria a los voluntarios, ¿te acordás? A través de las redes sociales, que también generó tanto repudio por el ninguneo de la profesión docente. Otro antecedente, Mauricio Macri, presidente de la Nación, también en esta instancia fue en abril de 2018, se creen los dueños de la educación, decía Mauricio Macri, y cuestionaba precisamente que concretaran medidas de fuerza o que utilizaran las medidas de fuerza como una herramienta para forzar la negociación, en este caso con las autoridades nacionales. Sabemos que muchas veces, y es cierto, los docentes están en una situación salarial en desventaja y en este sentido, bueno, se llega en algunas oportunidades, cuando las negociaciones y las paritarias fracasan, a una instancia de paro. Y vamos a repasar en última instancia a quien fuera ministro de Educación de la Nación, hoy senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, quien negociaba además las paritarias con los docentes a nivel nacional y expuso la estrategia que utilizaba para negociar con los gremios docentes. Una estrategia que en este caso titula el diario Tiempo Argentino en aquella oportunidad, una estrategia antisindical. Dijo en esta instancia Esteban Bullrich, quien fuera ministro de Educación de la Nación, que para evitar la resistencia de los gremios hay que lanzar varias iniciativas al mismo tiempo. Le abriste 12, el gremio focaliza en una y las otras 11 avanzan. Claro, abrir varios frentes, ¿no? Varios frentes de conflicto, como para que, bueno, los gremios se ocupen de uno o dos frentes de conflicto y en este caso el Poder Ejecutivo pudiera avanzar en el resto de iniciativas propias del gobierno. Exactamente, sacarlos del foco, se podría decir. Esto decía en 2017 Esteban Bullrich, que insisto, en ese momento era ministro de Educación, hoy es senador nacional.